ya se conecta la doctora Nuria. Ahí va. Hola, doctora Nuria. ¿Cómo está Hola, usted? ¿cómo les va? Perdón que me había Buenas puesto con la noches. computadora y tenía que ser con el celular. Y me olvidé yo de decirle también, pero sí es cierto, tiene que ser con la computadora. Bueno, buenas Exactamente. noches, Hola, formalmente para buenas todos. noches. ¿Cómo les va? Nuria es una profesional sumamente capacitada que despliega su talento en el Hospital Provincial Central de Mendoza. ¿Es correcto, Nuria, lo que estoy diciendo? Sí, en el Hospital Central de Mendoza, exactamente. Y, Traba- y trabaja en el área de cuidados paliativos también. ¿Es así? sí, trabajo en el servicio de salud mental y en el servicio de salud mental hago la parte de cuidados paliativos. Excelente. Y bueno, para romper el hielo, yo hago la primera pregunta, Nuria, si te parece. Y es Sí, bastante básica, pero no por ello menos importante. ¿Es correcto utilizar el término cuidados paliativos como yo con poca imaginación puse en el flyer? ¿O existe otra forma de denominar esta actividad que tan bien le hace a nuestros pacientes? Como es mejor utilizar el término cuidados integrales, atención integral en salud, no sé, te escucho. Y la segunda parte de la pregunta, perdón, tiene que sí. ver con el hecho de si genera este nombre, cuidados paliativos, algún prurito en los pacientes que son derivados a tu consultorio para atención. Yo creo que ahora con esto de que todo se googlea y que los pacientes googlean absolutamente todo, el hecho de que googleen lo que es cuidados paliativos, lo primero que sale es que es el tratamiento de pacientes con una enfermedad terminal. Entonces siempre asusta. Se podría poner cuidados integrales, cuidados continuos, tendría como un montón de sinónimos cuidados paliativos. Lo que pasa es que se sigue utilizando cuidados paliativos, de hecho cuando vas a los congresos siempre sigue siendo cuidados paliativos y la bibliografía sigue siendo cuidados paliativos, pero sí tendría que ver más con la parte de un cuidado integral del paciente, un cuidado continuo, y dentro de esto que pusimos, ¿no? Dolor, cuidados paliativos y paciente oncológico, está hecho también para desmitificar determinadas cosas. Al paciente, a cuidados paliativos se lo relaciona siempre con final de vida o con agonía, y no es así. Se lo relaciona solamente con una enfermedad oncológica y también cuidados paliativos para pacientes no oncológicos, por ejemplo, en el caso de la parte respiratoria para aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, un EPOC avanzado. Entonces, no es solamente para oncológicos, no es solamente para agonía y no es solamente para tratamiento del dolor, porque es, como vos dijiste, también es mucho más integral. Una de las definiciones que a mí más me gusta es el alivio del sufrimiento y es la prevención y el tratamiento a tiempo de síntomas, que no está solamente relacionado con el dolor. Me parece excelente la definición que diste, pero además los tips que mencionaste como para desmitificar. Entonces, me gustaría hacer énfasis en eso, ¿no? Que no es para Ujú. pacientes terminales, no es para pacientes que están agonizando y no solo es para pacientes con cáncer. Exacto. Eh, Y y no tiene que ver solo con para pacientes con dolor, porque también hay una relación entre oncología, paciente oncológico y dolor. Y no todos los pacientes oncológicos tienen dolor o tienen un dolor que los lleva a un sufrimiento tal que les incapacita la vida. No todos al igual que no todos los pacientes no oncológicos en una enfermedad avanzada. excelente. Y cuando esto para los colegas y también para los pacientes, que son los que nos escuchan ahora, la comunidad, ¿cuándo un paciente debe ser derivado con el paliativista o con el especialista en cuidados paliativos? ¿En qué momento del transcurso de su enfermedad? Me parece bastante importante porque a veces se espera demasiado para recurrir a la ayuda de alguien como vos que sos la especialista en el tema, ¿no? Creo que una de las cosas que recién no dije en la definición, que también es importante, es que el equipo de cuidados paliativos básico está formado por un médico y un enfermero, el Fundamental. básico.
Y después de ahí, médico, enfermero, psicólogo, trabajador social, y todo lo que necesita el paciente, porque es la atención biopsicosocial, o sea, lo físico, lo psíquico, lo social y lo espiritual. Si tenemos en cuenta eso, ¿cuándo debe ser derivado un paciente a cuidados paliativos? Cuando haya algún tipo de requerimiento en relación a lo físico, a lo psíquico, a lo social y a lo espiritual, no solamente del paciente, sino también de la familia. Porque cuando estamos hablando de una enfermedad avanzada, estamos hablando de que el sufrimiento no es solamente del paciente, sino también es de la familia que tiene que acompañar a ese paciente. ¿Sí? Y cuando, bueno, un poco lo has mencionado, cuando surge esa necesidad, pero cronológicamente Exacto. ¿existe algún momento para definirla, esa necesidad? ¿Cómo? Cronológicamente, ¿se puede establecer desde el momento del diagnóstico de un paciente el momento de derivarlo al paliativista? Por ejemplo, puntualmente, los pacientes Sí. con cáncer de pulmón, más allá de que no son los únicos beneficiados de tu intervención. Tengo la impresión de que se demora demasiado la llegada de los pacientes, que no se advierte esa necesidad a la cual vos haces alusión, y se demora demasiado la derivación del paciente a un paliativista, que lo que hace es acompañar todos esos procesos que vos mencionabas, de sufrimiento del enfermo y de la familia. A veces los médicos necesitamos un punto de corte más estricto. En el transcurso de la enfermedad, ¿cuánto tiempo? No sé si se puede establecer un punto de corte para derivar al paciente a Lo que pasa es paliativos. que bibliográficamente, si nosotros hablamos de un término que también ese término tiende a tratar de dejarse de usar, que es el término de un paciente terminal, sino que el paciente que tiene una enfermedad avanzada, incurable, y que obviamente en el proceso de la enfermedad va a llegar al final de su vida. Siempre volvemos a repetir, la derivación generalmente es tardía, igual ha ido mejorando mucho en el transcurso del tiempo, afortunadamente. No se deriva en una fase final, se trata de derivar antes. ¿Cuándo? Cuando el paciente tenga algún tipo de necesidad desde lo físico, desde lo psíquico o desde lo social. No esperar cuando el paciente ya tiene lo que se llama una fase final de vida, que vendría siendo a lo último. Sí hay mucho desconocimiento por parte de nosotros, del personal de salud, con respecto a cuándo derivar. Pero sí, afortunadamente, los familiares y los pacientes buscan la respuesta a esto de cuidados paliativos incluso antes de lo que lo puede derivar el profesional. No sé si con eso te respondí. Sí, sí. Creo que los pacientes son más sabios que nosotros a veces, ¿no? Por eso no hay que dejar de Sí, escucharlos. no, sí, aparte lo buscan en Google. Claro, Es así. perfecto. Doctor Google puede ser nuestro mayor aliado o no tanto, pero sí es así. Tengo una impresión, Nuria, por lo menos Sí. tal vez por la experiencia personal vivida en el hospital. ¿Vos pensás que la pandemia le dio más impulso a cuidados paliativos? Porque por lo menos desde en el hospital o en el gobierno de la ciudad había toda una red de apoyo a los pacientes con COVID. Gran parte de ese trabajo lo hacía, en nuestro caso, la doctora Varela, que se encarga de cuidados paliativos en el Hospital Ferrer. Y la verdad es que el trabajo de acompañamiento que ella hizo junto con enfermeras y profesionales, incluso de kinesiología, en el acompañamiento de los pacientes internados y de las familias, fue muy impresionante. ¿Pensás que pudo haber sido un viento de cola para cuidados paliativos? No sé cuál es la experiencia en Mendoza. Mira, yo justamente en pandemia yo trabajé haciendo cuidados paliativos no oncológicos con el acompañamiento eh, de los pacientes de COVID y los familiares. Afortunadamente el Hospital Central fue uno de los hospitales donde se hizo la apertura para que los pacientes, los familiares fueran, compartieran, pudieran despedirse, a medida que nosotros íbamos perdiendo el miedo, ¿no? Porque fue así, pero lo hicimos bastante temprano. Sí, por supuesto que fue un recontra importante para la parte de cuidados paliativos, sobre todo para la parte de cuidados paliativos no oncológicos, la integración de cuidados paliativos con unidad de terapia intensiva, con UTI, con unidad coronaria.
con neumonología, porque estamos hablando de pacientes respiratorios, pero que no eran oncológicos, Sí. Y con cirugía de tórax, que solamente lo teníamos para la parte relacionada con el cáncer, pero de repente se abrió. La suerte que tuvimos nosotros, que era como ya veníamos, teníamos entrado en la parte del hospital cuidados paliativos, fue como conocer un área nueva a cuidados paliativos no oncológicos. Pero sí, obviamente la pandemia cambió. La pandemia cambió y la pandemia nos puso psicológicamente a todos en dos aspectos. El primero, que nos puso a todos en una condición de terminalidad, porque todos éramos posibles terminales. Y la otra cosa, nos enfrentó al miedo que generalmente tiene la gente. La mayoría, y ahí los pacientes y los familiares que están en la charla podrían decir y expresar esto, generalmente la gente no le tiene tanto miedo a la muerte, sino a cómo morir. Y el cómo morir es sufriendo, solo y con alguna dificultad respiratoria, como morir ahogado. Y la pandemia nos presentó a los tres: solo, ahogado y por ende sufriendo. Entonces, tanto los pacientes como nosotros, como personal de salud, sí vimos a cuidados paliativos desde otra óptica, afortunadamente. Para algo sirvió la pandemia, en este caso. Y clarísimo, Nuria, perdón que te pisé. No, por favor. Voy a aprovechar este tema que has introducido para hablar un poco de los pacientes que están en terapia en esa condición que vos mencionaste, ¿no? De terminalidad. Y quisiera pedirte si me podías hablar un poco te introduzco los tips: la ley del derecho del paciente, las directivas anticipadas, el rechazo del tratamiento y la adecuación del esfuerzo terapéutico. ¿De qué se trata todo eso? Si nos querés charlar, no sé si, para que los pacientes sepan, ¿no? Creo que hay un desconocimiento de la ley del derecho del paciente, tanto del paciente, de la familia, como del personal del sistema, como del sistema de salud. Y lo voy a decir en tiempo, porque me parece que es importante. La ley del derecho del paciente se promulga en el 2009, que es la 26.529, por si alguno quiere buscarla. Creo que todos deberíamos conocer eso, nos incluye como personal de salud. ¿Por qué? Porque también nosotros vamos a ser pacientes. En la ley 26.529, que después se hace una modificación en el 2012, que generalmente todas las tenemos como la ley de muerte digna, que es como más fácil. Generalmente la gente y nosotros como personal de salud lo tenemos entendido como ley de muerte digna. En esa ley habla de, primero, la autonomía de la voluntad, es decir, el derecho que tiene el paciente de elegir parte del tratamiento, siempre y cuando sea informado. Voy a decir así tip y después me vas preguntando acorde a lo que no se entendió, lo que quieras explayar. Las directivas anticipadas es que el paciente tiene derecho a decir por anticipación que en caso de estar en una enfermedad, en un estadio de enfermedad avanzada o terminalidad, o cualquier situación que lo ponga en ese estado, a decidir qué es lo que quiere hacer, si quiere entrar a UTI, si quiere ser intubado, o si quiere someterse a determinados tratamientos invasivos, ¿sí? O en el caso de un paciente oncológico, la parte de quimioterapia. El encarnizamiento terapéutico de la obstinación o la obstinación terapéutica es algo médico, lo hace el personal de salud y tiene que ver con dar un tratamiento a un paciente que no corresponde, que está de más y que lo que va a ocasionar es sufrimiento. Y la adecuación del esfuerzo terapéutico también lo hace el personal de salud y es en un trabajo interdisciplinario y siempre informando al familiar y al paciente hasta dónde uno debe llevar, porque pasando esos límites uno termina provocando daño y hace una obstinación terapéutica. Entonces el rechazo del tratamiento es una decisión del paciente, que siempre tiene que ser informado.
la obstinación terapéutica y la adecuación del esfuerzo terapéutico lo hace el personal de salud. No sé si quedó claro. Muy claro, y entonces yo doy otra vuelta de tuerca. ¿Cómo te parece que se puede evitar el encarnizamiento terapéutico, se puede adecuar mejor el esfuerzo terapéutico en una unidad de terapia intensiva, una unidad de cuidados críticos donde se encuentra el paciente? ¿Cómo se hace para lograr esa unión o ese consenso acerca de hasta dónde llegar, ¿no? ¿Cómo se toma esto? No sé si fue Yo clara te mi digo pregunta. te digo, te pongo hasta incluso como, por ejemplo, cómo lo hacemos en el Hospital Central. La adecuación del esfuerzo terapéutico no es la decisión de un solo servicio. Participan todos los servicios que están a cargo del paciente. En una reunión interdisciplinaria se decide y ahí se le plantea a la familia la adecuación del esfuerzo terapéutico. Uno de los errores más comunes que se produce, y sobre todo en la parte de clínica médica, cuando va a pasar a unidad de terapia intensiva o en unidad de terapia intensiva, es pedirle al familiar que decida si pasa a terapia intensiva o no se hace más nada. O sea, muchas veces por desconocimiento se le pone el peso al familiar de la adecuación del esfuerzo terapéutico. No sé si soy clara en eso. Exactamente, sí. Y eso es una decisión médica que se hace a través de un equipo interdisciplinario donde se ve qué es lo mejor para el paciente. Si seguir haciendo un tratamiento o no seguir haciendo un tratamiento. Por ejemplo, si el paciente tiene un montón de fallas, lo voy a decir así para que entiendan los familiares, si hay demasiadas fallas orgánicas, ¿vamos a hacer diálisis? No vamos a hacer diálisis. Porque si hacemos diálisis, vamos a provocar al paciente más descompensación y más sufrimiento, no se hace. Eso, por ejemplo, es hacer una adecuación del esfuerzo terapéutico. Eso se decide en conjunto, eso se le informa al familiar. Clarísimo, Nuria. Te pregunto esto y después paso al rechazo del tratamiento, a una pregunta en particular que tiene que ver con la práctica cotidiana. Vos decís que, por supuesto que la decisión acerca de la adecuación del tratamiento es interdisciplinaria y ustedes lo discuten en un comité especial, lo discuten en algún comité de bioética, se reúnen en la terapia los distintos especialistas. ¿Cómo Se lo reúnen, llevan a cabo? depende, por ejemplo, nosotros nos reunimos en equipo, la unidad de terapia UTI, por ejemplo, me reúno yo con el equipo que está atendiendo de UTI y si es necesario llamamos al resto de los que están interviniendo, que lo hacemos por ejemplo en UTI siempre, en un espacio, no es que tenemos un espacio físico, pero sí lo hacemos en la unidad de terapia intensiva, ¿sí? Sí. O en clínica médica, por ejemplo, en un lugar de clínica médica. ¿Por qué no un comité de bioética? Porque que ahí también hay una confusión que es verdaderamente interesante. Para que haya un dilema bioético, o sea, una decisión, primero hay que pasar por esto de ver médicamente si estamos haciendo una adecuación, si es un rechazo, si hay directivas anticipadas. Tenemos que tener muy en claro la parte médica para si ahí aparece la duda, recién ir a un comité de bioética. Perfecto, clarísimo. ¿Sí? No es necesario un comité de bioética para un rechazo, una adecuación o para respetar las directivas anticipadas. Clarísimo. Parece ser que si todos tomamos conciencia de no olvidarnos de no generar daño, debería fluir la toma de decisiones, ¿no? Claro. ¿Cómo se da orgánicamente? Claro. Ahí es interesante también los principios de bioética. Vos tenés como principio de bioética el principio de autonomía, que está en la ley del derecho del paciente, que es el derecho del paciente a ejercer justamente eso, el hecho de poder decidir. El de beneficencia,
que es obligación nuestra siempre hacer un bien, hablo del equipo de salud, el de no maleficencia, que también estamos hablando del equipo de salud, y el de justicia, que el de justicia tiene que ver con equidad, no con igualdad. Si eso está claro, y eso se ve, eso también, una vez que eso está claro, recién pasaríamos a un comité de bioética. Excelente. Retomando esto, para que la gente lo entienda, para que los familiares y los pacientes lo entiendan, la bioética se crea en 1972 como un puente entre justamente hasta dónde llegamos utilizando la tecnología, porque ahí es donde empieza a aparecer toda la tecnología que hace que las personas se curen o se haga un encarnizamiento terapéutico. Ahí empiezan a aparecer las dudas. Claro, se perpetúe con la tecnología una situación inadecuada para el paciente de sufrimiento, ¿no? Por expresarlo. Y para los familiares. Y para los familiares, claro. Y a propósito de esto último, me interesa preguntarte lo siguiente. ¿Puede un familiar revocar la voluntad de rechazo a un tratamiento que expresó un paciente? Parece casi obvio, me digo que pero es más común de lo que parece, que se opongan o que no estén de acuerdo con el rechazo del tratamiento que ha hecho el paciente. Si las directivas anticipadas están firmadas o han sido puestas primero si son correctas, porque el paciente tiene que estar en determinadas condiciones para poder rechazar. Y si el paciente rechazó, y debido a la autonomía de la voluntad, se respeta lo del paciente. Clarísimo. Lo pregunto porque a veces Perdón, Nuria, sí, te escucho. No es el familiar quien decide, si decidió antes el paciente. Que ahí también fallamos mucho, porque cuando tenemos la oportunidad de preguntarlo, no lo preguntamos. Y a los familiares decís, ¿no les preguntamos? Al paciente. Al paciente, sí. Porque también tenemos otro error, que también está explícito muy bien en la ley del derecho del paciente. Quien tiene que saber la verdad, una verdad tolerable, una verdad acorde a las condiciones del paciente, es el paciente primero. Sí. Y nosotros seguimos estando acostumbrados a informar primero al familiar, y no es así. Claro, absolutamente. Y hacer algo que también es muy común, que se le informa primero al familiar, y el familiar decide que no se le informe al paciente, y eso tampoco se puede permitir. Hasta es ilegal. Clarísimo, sí, clarísimo. Lo que sucede es que cómo se contiene esa emocionalidad, ¿no? Esa desesperación de la familia, que como vos decís, entiendo que surge también de la desinformación, o del retraso de la información, ¿no? No sé, vos sos la especialista en esto, pero... primero que es un desconocimiento por parte del sistema de salud, que nuestra obligación es informarle al paciente, primero. Segundo, que es ilegal, si nosotros le informamos al familiar y no al paciente. De hecho, el paciente tiene que elegir a quién uno le puede dar la información. Perfecto. ¿Sí? Y a la hora de decidir, el familiar elige por orden de prelación. Si el paciente es casado, va a decidir si el paciente está inconsciente o no ha decidido antes, es su pareja. No va, y también el sistema de salud, nosotros como profesionales lo tenemos que tener muy en claro. Hay muchos errores ahí también. Absolutamente. Nuria, yo voy a hacer una pequeña interrupción en la conversación. Invito a todos los que nos están viendo a volcar sus inquietudes en el chat para poder hacerle las preguntas a la doctora Nuria, que es sumamente clara y asertiva en su disertación.
volviendo al equipo de cuidados paliativos. En el hospital donde vos desplegás tu talento, que es el Hospital Provincial de Mendoza, Provincial Central de Mendoza, tu equipo, ¿cómo está conformado? ¿Y hay alguna función particular de cada uno de los integrantes? En el Hospital Central hay dos equipos. Está el equipo de cuidados paliativos del servicio de oncología, que está formado por médico, psicólogo y trabajador social, y en el servicio de salud mental, que es donde estoy yo, que hacemos la parte de oncología relacionada a la parte de salud mental, en apoyo al otro equipo, y los no oncológicos. Y ahí estamos también médico, psicólogo y trabajo social. Lo que pasa es que nosotros tenemos residencia de salud mental. Entonces se van formando y capacitando esos residentes. Trabajamos con los residentes de salud mental. Está la licenciada Natalia Solé, que es psicooncóloga en el servicio de salud mental junto conmigo, y el resto nos vamos capacitando porque la idea es que cuidados paliativos se conozca, porque hay otra cosa que es importante, perdón que lo voy a... No todo aquel que requiera cuidados paliativos necesita un especialista de cuidados paliativos. Cuidados paliativos es primero, segundo y tercer nivel. Nosotros tenemos equipos de cuidados paliativos de tercer nivel. Eso significa que tenemos especialistas en cuidados paliativos, pero todos los médicos tienen que tener conocimientos de cuidados paliativos, todos los enfermeros, todos los psicólogos, todos los trabajadores sociales, todos los del equipo de salud deben tener conocimientos básicos de cuidados paliativos. Y a medida que va aumentando la necesidad del paciente y del familiar, se va trasladando a quién se va a derivar, si a un equipo de segundo nivel o a un equipo de tercer nivel. En un hospital general como el nuestro, siempre va a ser tercer nivel. Tercer nivel. Me gustaría profundizar un poco en lo que acabas de decir, que me parece súper interesante, y si podés brevemente explicar de qué se tratan los 3 niveles a los cuales acabas de hacer referencia de cuidados paliativos, o cómo está conformado, más allá, aunque sea repetitivo para que la gente sepa, y luego me tomo el atrevimiento de hacerte una pregunta que ha hecho el público, que ya has respondido, pero me parece que vale la pena repetir. Entonces, bueno. Lo del nivel va de primero a tercero grado de complejidad de la institución, del paciente y de las necesidades de la familia, y de los profesionales en su grado de capacitación. Voy a poner un ejemplo. Centro de salud, ¿sí? En un centro de salud hay un médico, puede haber un enfermero o un psicólogo o un trabajador social, vamos a suponer que está en un centro de salud, y que tienen un paciente oncológico o no oncológico en una enfermedad avanzada e incurable. Ese equipo tiene que estar capacitado para tener los requerimientos que tiene el paciente. Lo ideal sería que si no los tiene, se comunicara con uno de segundo o de tercer nivel y se trabajara en equipo. ¿Para qué? Para descomprimir un poco la cantidad de pacientes de los que absorbe el tercer nivel. Lo mismo pasaría con uno de segundo nivel. ¿Cuál sería uno de segundo nivel? Un hospital, pero que no tiene el nivel de complejidad del tercero. Y el de tercer nivel sería, por ejemplo, los hospitales más grandes, que son los que tienen todas las especialidades. No sé si es claro. Clarísimo. Hay preguntas del público, Nuria. Bueno. Olvidé copiar el nombre del asistente que hizo esta pregunta. Vos ya lo explicaste, pero tal vez entró más tarde. ¿Cuándo, pregunta el oyente, cuándo debe consultarse a un médico paliativista? Yo creo que es una pregunta que es recurrente, pero que es importante saberlo, sí. Porque, vuelvo a decir, pues pobre, si están mis colegas van a decir que les estoy dando con un caño, pero en realidad la verdad es que hay mucho desconocimiento por parte del sistema de salud. Los colegas no tienen en claro cuándo hacer una derivación a cuidados paliativos, entonces no le podemos pedir a los pacientes
que la tengan en claro ellos. Cuando el paciente o la familia, teniendo en cuenta que vamos a hablar de una salud en el contexto físico, psíquico, social y espiritual, haya alguna necesidad de uno de esos o todos en un paciente con una enfermedad avanzada que no tiene cura, se deriva a cuidados paliativos. Clarísimo. No se espera a que el paciente esté en fase final o que se esté en una fase agónica. Eso es una derivación tardía y de gran sufrimiento para el paciente, la familia y el equipo de salud. ¿Por qué digo para el equipo de salud? Porque el paciente o la familia quizás se creían que había una cura y de repente nos encontramos, paciente, familia, el equipo de salud, tener que decirle que no hay cura. Clarísimo, clarísimo. La otra pregunta, que vos también lo mencionaste, pero lo pregunta Connie Ribeiro. ¿Cómo debe estar integrado un equipo de cuidados paliativos? El equipo básico de cuidados paliativos, y ahí también tiene que ver con los niveles, el equipo básico de cuidados paliativos es médico y un enfermero. Y el enfermero es extremadamente importante en un equipo de cuidados paliativos, porque el enfermero es el que pasa mucho más tiempo con el paciente que el médico. Y de hecho, algo que nosotros no tocamos y que sí habla la ley de cuidados paliativos, es el derecho que tiene el paciente de una atención domiciliaria. Y ahí el enfermero también es extremadamente clave como siempre. Entonces, equipo básico, médico y enfermero. Después, psicólogo. Después, trabajo social. Un capellán o alguien relacionado, depende de las creencias de cada uno del paciente. Y ojo que cuando estamos hablando de espiritualidad no estamos hablando de religión en la parte de cuidados paliativos. En ninguna parte del sistema de salud hablamos de espiritualidad igual religión. No, tiene que ver con el sentido de pertenencia. Pero bueno, eso lo podemos ver enseguida. Pues una kinesióloga o un kinesiólogo y todo lo que el paciente necesite para aliviar su sufrimiento. Un acompañante terapéutico. Eso es el equipo, pero hay que recordar que el equipo básico, médico, y después, para que lo recuerden, todo lo que necesite el paciente. Clarísimo, Nuria. Te exprimo con preguntas, dado que el que publica, porque es sumamente interesante lo que mencionás, y es un acto de mucho amor también, ¿no? De mucha generosidad para el paciente. Primero, y se recibe mucho amor y mucha generosidad del paciente y de la familia. Claro que sí. Pero entiendo yo, me corregirás, pues yo soy cirujana y no tengo la habilidad que vos tenés para acompañar a los pacientes en esa fase, digamos. Yo creo que se requiere formación, como la que tenés vos, pericia, idoneidad, y no menospreciar la capacitación en cuidados paliativos, a la cual vos hiciste referencia al inicio de nuestra charla, porque es una disciplina que implica dejar mucho de uno también en el acompañar a un paciente en un momento de necesidad. Yo te iba a preguntar cómo se llevan con esto de el paciente en una fase avanzada de su enfermedad, aunque no agónica, de pasar a la internación domiciliaria o de persuadir a la familia acerca del acompañamiento en ese tramo de la enfermedad, porque para la familia, como vos mencionaste, es bastante duro acompañar al paciente es un momento de sufrimiento para todos, y hacer el cambio de mentalidad de acompañar, de disfrutar a su familiar en esa etapa de la enfermedad a veces es bastante duro. No todos los pacientes no todos los familiares aceptan con tanta facilidad llevar a su familiar a la casa si está en condiciones y acompañarlos en esa etapa de la enfermedad desde su domicilio.
No sé cuál es tu experiencia, porque yo te menciono la que yo conozco nada más, y haber tenido la satisfacción desde mi humilde lugar de convencer a algunas familias de no internar a su familiar y de acompañarlos desde el hogar bueno, al buen morir, aunque estamos diciendo que cuidados paliativos no se encarga de la fase terminal de los pacientes, ¿no? Pero quería saber tu experiencia al respecto, si los familiares y los pacientes toman a bien ir a la casa, digamos, o la internación domiciliaria para aquellos que tienen la posibilidad. Lo toman muy bien. Y si no lo toman bien es porque lamentablemente no tenemos un sistema, estoy hablando desde lo público, de una atención domiciliaria. Sí, por supuesto. Claro. Ese es el problema. Pero si lo tuviéramos al sistema de sí, totalmente lo toman muy bien. Hay un cambio también de la muerte también en domicilio. Es como que estamos volviendo a lo que pasaba antes. Antes la gente se moría en domicilio, no en el hospital. Entonces Totalmente. ahora la gente, los pacientes y los familiares lo eligen en un rango de edad. ¿Sí? ¿Qué rango, Nuria? Qué interesante. Es que la persona, claro, lo que pasa, viste, que hay un cambio generacional, ¿no? Porque tiene que ver con el cuidado, la capacidad de cuidado y esta parte social del trabajo. No todo el mundo puede disponer del tiempo para cuidar, no todo el mundo tiene la capacidad para cuidar y para ejercer la compasión de acompañar en un acto en final de vida, entendiéndose por compasión no pena, sino un acto de amor. Para mí acompañar a morir a una persona es hermoso, lo he podido vivir con los familiares, y si nosotros como sistema de salud, para lo cual se requieren también decisiones políticas, presupuesto y lo que ya sabemos, si nosotros le diéramos eso, la mayoría moriría en domicilio. ¿En qué rango etario? Mientras mayores son, más posibilidades de ir a la casa. Mientras más joven es un poco más difícil, hay que trabajar muchísimo más porque el aferrarse a la vida del familiar con respecto al paciente joven, es lógico que tengan como más miedo de que esté en la casa y no tener una atención en domicilio. Excelente, excelente, Nuria. Eso no significa que no se pueda dar. Yo he atendido pacientes muy jóvenes en la casa y es el acto de amor más grande que he visto en los padres. Sí, claro. De los padres. Sí. De los padres. De los padres, de los hermanos, de los tíos. Nuria, primero, antes de olvidarme, porque es muy conmovedor lo que estás contando, Ricardo Lucero, que dice ser amigo tuyo, escribió en el chat que te felicita por la calidad humana y profesional que tenés, que bueno, está a la vista. Gracias. No, está claro. Una de nuestras oyentes es de Rosario, y yo te transmito la pregunta de ella, pero nos pregunta dónde se puede buscar esta especialidad en Rosario. Yo desconozco, vos sos de Mendoza y no sé si hay una red, esto es interesante como pregunta, una red montada de especialistas en cuidados paliativos a nivel provincial, a nivel nacional. No debe haber, me parece, pero te lo pregunto. Mira, hay un programa de cuidados paliativos que tiene que ver con el Instituto Nacional del Cáncer. Todos los servicios de oncología y los hospitales de tercer nivel generalmente tienen tienen la parte de cuidados paliativos. Ahí es donde hay que ir a buscarlo primariamente, ¿sí? Y la otra cosa que tiene interesante, que es la ley de cuidados paliativos, que les vuelvo a repetir fue en julio del 2022, pero a su vez en la ley del derecho del paciente y con el plan médico obligatorio de las obras sociales y esta parte legal que por ahí también lo desconocemos. Si el paciente tiene obra social o prepaga, tiene derecho a tener cuidados paliativos y la atención domiciliaria. Entonces todo depende. En la parte pública, generalmente los hospitales de tercer nivel tienen cuidados paliativos.
Y en la parte privada, las obras sociales y las prepagas tienen la obligación de tenerlo. Y Nuria, en la parte pública, si el paciente con obra social concurre al hospital público y puede acceder a un sistema de internación domiciliaria, regularmente lo sigue el servicio de cuidados paliativos del hospital para que tengan continuidad o se solicita un paliativista a la obra social. Me preocupa a mí la continuidad el seguimiento y el acompañamiento del paciente. ¿Cómo es eso Mira, todo operativamente? depende porque viste que vos tenés hospitales que son de autogestión, entonces Sí, en los hospitales de autogestión se recibe el paciente, algunos servicios o algunos hospitales públicos reciben pacientes con obra social o no. Entonces, si el paciente está internado o mientras sea ambulatorio, sí va a tener el servicio de cuidados paliativos del hospital. Cuando pasa a la obra social, pasa con el paliativista que tenga la obra social. perfecto. No sé si fui clara. Clarísimo. Una aclaración, no sé a quién mencioné, pero era Roberto Lucero el que te había dejado el mensaje. No sé si lo expresé mal porque acá me está aclarando Roberto Lucero es, entonces pido disculpas si lo mencioné mal, a Roberto, el que te había Sí, empoderado como profesional, digamos, ¿no? Y bien merecido que está. Eh, Acá hay una pregunta. Con respecto a cáncer de pulmón y sus cuidados paliativos, ¿hay algún cuidado especial a tener en cuenta? Pregunta María Luján. en la Es parte como de muy grande. cáncer de pulmón, al igual que pongo así todas las patologías que están relacionadas con el pulmón, son los que tienen que tener una visita como mucho más precoz que el resto a la parte de cuidados paliativos. Esto es personal, y ahora voy a explicar por qué. Por esto que les decía yo que hay una asociación entre morir ahogado y la muerte y el sufrimiento, ¿sí? Y todo lo que está relacionado con pulmón está relacionado con morir ahogado o con este sufrimiento de la falta de aire. Entonces, todo lo relacionado a pulmón debería tener una consulta bastante más precoz que el resto. A propósito de lo que acabas de decir, llega la siguiente pregunta de Estela, quien nos pregunta, hola, con respecto a fibrosis pulmonar, creo que va encaminada hacia la misma respuesta, ¿no? Todas las Sí, patologías pulmonares están vinculadas a la falta de aire, la fibrosis pulmonar también. sí, tendrían que por ahí manifestar ellos qué es lo que sienten, no el paciente o el familiar, pero sí pasa por ese lado. Que si no se lo preguntás al paciente, el paciente no lo manifiesta como tal muchas veces. No, totalmente. Lo mismo sucede O vos con le el... preguntás si le tiene miedo a la muerte y te dice que sí, y cuando haces la segunda pregunta, ¿es miedo a la muerte o a cómo morir? Y entonces pasamos a la segunda, es a cómo morir. Y si seguimos interrogando, a morir cómo, y ahí dice ahogado. Y entonces ahí viene otra cosa que también me parece importantísima que el paciente y el familiar y los médicos sepan que existe, que es la sedación paliativa, que no es eutanasia. Y ahí eso sí se utiliza en la última parte, en lo que sería en la fase final de vida y o agónica de un paciente. Solo tengo poco que agregar a lo que decís porque sos clarísima, pero para Estela, que preguntó de la fibrosis pulmonar, por lo regular, los equipos que tratan intersticiopatías tienen equipos bien conformados. Si su médico no lo derivó con un especialista en cuidados paliativos, yo no sé qué pensás vos, Nuria, pero le recomendaría que sí ya consulte, porque en el hospital, por ejemplo, consultan tempranamente los pacientes antes de encontrarse en una fase terminal de la fibrosis pulmonar y me parece súper interesante. Del mismo modo que van a El, rehabilitar. el, el problema que tienen las intersticiopatías, como todas las patologías pulmonares, que nos estamos olvidando de una enfermedad crónica, una cosa es una enfermedad crónica que va avanzando y que nos coloca en un estado de terminalidad donde las cosas son más claras, ¿no? Donde el paciente está siendo refractario a los tratamientos que le ofrecen médicamente hablando, ¿sí? Entonces como que uno le da el tiempo al paciente y al familiar para ir diciéndole
esto no está funcionando y entonces estamos en este estado avanzado donde ya no tenemos tratamiento curativo y dejando en claro que no es que no se vaya a hacer más nada por el paciente, no se puede hacer nada por curarlo, pero sí se puede hacer todo el resto para que el paciente y la familia la pase de la mejor manera posible. Pero nos olvidamos de las exacerbaciones o de las complicaciones agudas de una enfermedad crónica. Y ahí es donde participan las decisiones anticipadas, las directivas anticipadas, y la decisión del paciente de qué quiere hacer en caso de que tenga una reagudización de su enfermedad. Por ejemplo, de una fibrosis pulmonar, de un EPOC. ¿Sí? No sé si fui clara. Clarísima. Y volvemos como un rulo al inicio de nuestra conversación, ¿no, Nuria? O sea que siempre hay que tener en cuenta la autonomía. Volvemos a esta ley que vos comentaste también y que debemos repasar, tanto los profesionales de salud como los pacientes tener en cuenta. Nos llega otra pregunta Hay del una chat. cosa, generacionalmente también hay ahí una diferencia generacional entre los médicos que somos más grandes y los más jóvenes. A los más grandes les cuesta, yo digo, no es que nos cuesta, porque yo hago cuidados paliativos, les cuesta esto de no hacer de más. A los más jóvenes les cuesta menos. Hay una pregunta están en el más chat. educados, ¿no? Sí, hay una pregunta en el chat que no quiero soslayar porque también tiene que ver con la pregunta que te quería hacer, y nos pregunta una paciente, un oyente, no sé si es paciente o no, ¿qué opinas de la sedación en los pacientes terminales? Y a mí me gustaría hablar algo de la sedación, porque es importante que la gente se familiarice con esto y desmitificarlo un poquito. No sé, Nuria. La sedación paliativa, primero, que es una indicación médica que se hace en determinados casos. Por ejemplo, cuando un paciente, estando en una fase final de vida o en una fase agónica, diferencia entre una y otra, la fase final de vida es cuando el paciente está permanentemente en cama, donde casi no está respondiendo a órdenes, donde ha perdido su autonomía para poder, en el hecho de que tiene que ser ayudado todo el tiempo, y cuando tiene síntomas refractarios a los tratamientos, ¿sí? Por ejemplo, cuando tiene disnea, que es esta sensación subjetiva de falta de aire, o cuando tiene un dolor que frente a las dosis que uno le da no responde, cuando tiene un sufrimiento psíquico, físico, muy importante, se hace la sedación paliativa. Sedación paliativa es utilizar drogas en forma creciente para dormir al paciente hasta que lo encuentre la muerte, en caso de que la sedación sea permanente. Pero también está la sedación intermitente, no la sedación permanente. ¿Cuándo se hace una sedación intermitente? Cuando, por ejemplo, el paciente viene con muchos días de dolor, se lo seda, se regula la medicación y después se lo despierta. ¿Y qué opino de la sedación paliativa? La sedación paliativa es una indicación médica. Sedación paliativa no es eutanasia. Sedación paliativa es esto: si hacemos una sedación de un paciente que está en esta fase final de vida y en una fase agónica, es tranquilizarlo, relajarlo, que no tenga dolor hasta que la muerte se encuentre hasta que él se encuentre con la muerte. Y la eutanasia es hacer un acto médico que es ilegal con una dosis letal. Clarísimo. No sé si... Para mí fue muy claro y no hay que usar eufemismos con esto, así que agradezco tu claridad porque así evitamos confusiones entre las personas. Sí. Sí, y entender que sedación paliativa está en la ley del derecho del paciente, está en la ley de cuidados paliativos, es legal y es una indicación médica. Eutanasia está en la ley como ilegal, es un acto médico y no se hace en la República Argentina. Se hace en
determinados pacientes, países, sí, pero no acá. Clarísimo, clarísimo, Nuria. Por último, te quiero preguntar o llevarte al terreno del dolor. Entiendo que perteneciendo vos a un hospital de tercer nivel o de alta complejidad, ¿cómo uno esperaría que tuvieran todas las herramientas necesarias para que en terapia intensiva o en la sala traten con la complejidad necesaria el dolor del paciente? ¿Eso ocurre de facto o no? Me refiero a tratamientos invasivos para el dolor en aquellos pacientes en los que tengan indicación, ¿no? Lo menciono porque forma parte del síntoma de un paciente que también va a cuidados paliativos, ¿no? Y que hay que tratar. Con respecto a la parte de tratamientos invasivos del dolor, si bien tenemos, no estamos aceitados como deberíamos. Pero sí tenemos, o sea, con respecto a lo no invasivo, sí hay. A lo invasivo, no tenemos del todo. Yo tengo la sensación porque la parte de dolor, de tratamientos invasivos, se realiza en la parte de anestesia y el sistema o el equipo de dolor de anestesia también, como pasa en todos los sistemas de salud, están sobrepasados de trabajo también, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, del Hospital Central, ellos atienden a los pacientes con dolor crónico, no oncológico. Claro, sí, por supuesto. Sí. Finalmente, Nuria, ya llegando a la hora de exposición, y agradezco a la gente que nos está viendo por haber volcado algunas preguntas en el chat. Vos mencionaste que los servicios de cuidados paliativos tenían un nexo, un link con el Instituto Nacional del Cáncer. Me pregunto, dando una vuelta más de tuerca, si existe comunicación entre los distintos servicios de cuidados paliativos, porque yo siempre pienso en tejer redes de comunicación y de sostén, ¿no?, entre los especialistas de la misma disciplina, para poder ayudar y que fluya más que fluya el tratamiento de los pacientes, que no se les dificulte al paciente nada. Entonces, te pregunto si existe una comunicación efectiva de referencia o contrarreferencia entre servicios dentro de la provincia o hasta por fuera de la provincia. Lamentablemente depende de las voluntades y depende del interés de cada uno. Claro. Clarísimo. Y del ego, diría yo. Del ego capaz. Sí, pero sí es muy interesante que se tendría que hacer. Yo te pongo un ejemplo. El equipo más viejo de cuidados paliativos del hospital de Mendoza está en el Hospital Noti, que es el hospital de niños. La jefa, que es la doctora Torrecilla, y la anterior, que era la doctora Viviana, como ellos trabajan con muchos pacientes con fibrosis quística, hacemos una transición entre clínica médica, cuidados paliativos, y lo hacemos ¿por qué? Porque son pacientes que vienen acostumbrados, y con eso hay que tener mucho ojo, a un hospital de niños. Y pasar a un hospital de adultos es el día y la noche, para el paciente y para la familia. Pero además agrego algo más, me permito, el paciente con fibrosis quística ya es especial. Y el más demandante, paciente con acné también. Porque el paciente de cualquier patología crónica que tenga un niño y que vaya llegando a su estado de terminalidad a medida que es adulto, para los padres son eternos niños. Sí, por supuesto. Y si tienen un retraso en el crecimiento o en su parte intelectual, muchas veces tienen 20, 30 años y parece que tuvieran muchísimo menos. Entonces, para el equipo de salud eso también es un problema, porque cuando uno lo ve, no está tratando a un adulto, está tratando a un niño.
Entonces las decisiones son muchísimo más difíciles. Sí, por supuesto, por supuesto. Es mucho más difícil adecuar a un paciente como ese. Nuria, tengo una pregunta de Estela Maris Toledo y vuelve al tema de la sedación. Y me Ujú. pregunta si tiene un tiempo determinado para realizarlo en el paciente. La pregunta concreta es, ¿la sedación tiene un tiempo determinado para realizarlo en el paciente? Sería Tal vez lo que debamos de me parece construir. que lo que estaría preguntando es cuánto dura una sedación. No lo sé, creo que debemos de construir la pregunta y tratar de buscar una Si, si explicación que lo que sea más pregunta, digna. si lo que pregunta es que cuánto tiempo dura una sedación no puede ser, no puede estar un paciente 20 días sedado, porque vuelvo a Claro, repetir, la sedación paliativa es un paciente al cual le quedan pocos días u horas para morir, ¿sí? Entonces no es que va a estar un mes sedado el paciente, va a estar días. ¿De qué va a depender? De la condición del paciente, ¿sí? Por ahí capaz que lo que pregunta es eso, pero no son 20, 30 días de sedación. y no confundir Si esto hay con la una sedación. sedación, si hay una sedación de 20 o 30 días, hay que reevaluar si la sedación está bien hecha. Claro. Invitamos a Estela Maris que si quiere reformular la pregunta lo haga, porque tal vez haga referencia a la sedación que se utiliza en terapia intensiva en los pacientes ventilados, y eso es una cosa completamente diferente, como digo, estoy interpretando Es libremente. totalmente distinta porque eh, es una sedación porque hay que mantener al paciente sedado para poder intubarlo y para poder mantenerlo conectado. Eso no es sedación paliativa, eso es pseudoanalgesia para poder mantener un paciente inútil. De hecho, las drogas Perfecto, son totalmente distintas, perfecto, clarísimo, Nuria, lo has dejado ¿sí? clarísimo. En cambio, la sedación paliativa, no nos olvidemos de el nombre y el apellido. Sedación paliativa, cuidados paliativos. Pseudoanalgesia de UTI para poder mantener, de hecho, es totalmente opuesto. En una pseudoanalgesia de UTI es para mantener al paciente conectado y vivo. En una sedación paliativa, yo al paciente lo estoy desconectando para que se muera tranquilo. Y cuando hablo de morir, de muerte, de hablarlo, a la muerte, a la palabra, hay que ser claro y hay que decirla. Porque si no empezamos a hablar de muerte y a aclarar, se confunden justamente todos estos conceptos. Perfecto. Salvo que el paciente y la familia no quiere escuchar de la palabra muerte, le buscamos un sinónimo. Ahí escribió Estela Maris que era la respuesta que esperaba, así que interpretamos, bueno, interpretaste, no me voy a adjudicar correctamente la pregunta. Bueno, me alegro mucho Eh, entonces. Nuria, yo acá hay un oyente que felicita por la excelente ponencia y yo, siendo las 8 menos 2 minutos, también quiero felicitarte como colega por la claridad en la cual te expresás. Eso me parece que ha permitido que muchas de las personas que estaban oyendo se hayan animado a preguntar. Eh, por la calidez en la cual expones tu experiencia y por haberle dado una relevancia exquisita a tu disciplina en esta charla y que esperamos que ilumine las mentes de nuestros colegas y también despierte la conciencia de los pacientes que han estado en este vivo de Instagram para poder saber cuáles son sus derechos y también entender mejor el proceso de acompañamiento, ¿no?, de un paciente. Acá agradecen la claridad en todas las explicaciones y bueno, no tengo más que decir, mi admiración, me habían dicho que era súper clara y ahora lo he podido comprobar. Nada, Qué suerte que los pacientes tienen para disfrutarte allá en Mendoza. la agradecida soy yo y también quiero decirles, obviamente que voy a agradecer a la institución donde yo trabajo, para mí es un placer trabajar con los colegas con los que yo trabajo, que es el personal de UTI, de UCO, con el doctor Pronoto de cirugía de tórax. Quiero
una vez a mí, y te digo esto por esto de que sos cirujano, yo nunca me voy a olvidar hace muchos años atrás, cuando el doctor Pronoto a mí me dijo, vos hacés como la verdadera medicina, que es empezar cuando yo termino, ¿sí? Cuando ustedes terminan de cerrar al paciente, en un paciente terminal, nosotros empezamos en otro tipo de tratamiento. ¿Por qué digo esto? Porque somos complementarios. No es que termina uno y empieza el otro. Podemos superponernos y de hecho seguir trabajando juntos. Tener el placer de que por ejemplo, la doctora Mariana Vera el doctor Vitale y muchos más de la parte de UTI hayan tenido la predisposición, sobre todo en pandemia, de aprender a cómo dar malas noticias, de hacer la contención de los familiares, ver al paciente desde otra óptica ha sido uno de los placeres más grandes que a mí me ha dado la carrera. Ver cómo especialidades que antes eran totalmente resistentes a dar malas noticias, a aceptar esto de acompañar a la muerte, hoy es totalmente distinto. Ha sido un trabajo de años, sí, pero valió la pena totalmente, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Entonces, no es algo que yo hago sola, se hace en todo el Hospital Central, y eso es lo que hace que se pueda realizar. Falta, siempre falta, pero creo que tenemos que aprender a focalizarnos en lo que tenemos. Excelente, Nuria. Remarco lo que acabas de decir del trabajo en equipo, de las distintas disciplinas que forman el servicio de cuidados paliativos, enfermeras, asistentes sociales, psicólogas, y bueno, de aprender a acompañar, ¿no? Siempre pienso yo, cuando se juntan buenas voluntades se llega más lejos, ¿no? Juntos, entre buenas personas, es mejor. Yo sí, no tengo más que... cuidados paliativos lo hacemos todos, no lo hacemos solamente los que hacemos cuidados paliativos. Y la institución permite hacer cosas que van más allá de cuidados paliativos, y que eso es, al familiar y al paciente le hace bien, pero a uno le hace más todavía. Sí. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros el sábado hicimos el cumpleaños de una paciente en el hospital. Fantástico, fantástico. Hemos hecho casamientos también. Entonces, como que eso hace que uno lo pueda ver de otra manera y que sea disfrutable, con todos los errores que tenemos, ¿no? Porque no es que somos perfectos ninguno, pero se hace que se pueda disfrutar y que las generaciones nuevas vean que hay distintas maneras de hacer medicina. Excelente, Nuria. Mi aplauso para vos. Estuviste fantástica. Llegan felicitaciones de toda la audiencia. Gracias por este espacio. Ahí dice Manzanares que se merece un ágape, yo creo que lo está pidiendo él, ese es otro amigo también. Yo no sabía, no te lo iba a decir, porque no sabía que era Manzanares. Se ve que es colega tuyo, lo conoces bien. Claro, sí, me está pidiendo la comida a mí, pero no importa. O sea, que encima que uno va a la clase le manguean la comida, está bien. Bueno, qué bueno terminar con tanta alegría. La otra cosa es agradecer al doctor Abdala y a vos por esta oportunidad, y de que sea para los pacientes y para los colegas, y para que esto se conozca cada vez más en esto de que el paciente tiene el derecho de tener la parte de cuidados paliativos. Y lo último, y juro que sí es lo último que digo, pero hay una definición de dignidad, porque viste que se habla de la muerte digna, ¿no? La muerte es la pérdida de signos vitales. A mí me gusta más hablar de proceso de morir. En ese proceso es cuando entra la parte de cuidados paliativos. Y hay una definición de dignidad que a mí me encanta, que es, todos sabemos lo que es dignidad, pero no hay nada más difícil que definirla, porque cuando decimos qué es dignidad, todos sabemos qué es lo que es, pero nos costaría definirla. Y la dignidad termina siendo un derecho, ¿sí? Que es un derecho del paciente, de los médicos también, porque también tenemos derecho a tener un ejercicio profesional digno, y por lo tanto obligación de la familia, de nosotros y de decisiones políticas. No puedo agregar
agregar nada más. Genial. Cierre. Gracias, Nuria. Bueno, infinitas gracias a vos. Un placer. No, Y un placer. muchísimas gracias a todos. Que tengas una buena noche, que cenes bien y que descanses. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias a la audiencia que nos acompaña. Saludos a Exacto. todas. Un abrazo grande. Adiós.